Buenas noches, profesor Hugo. Buenas noches, Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Qué? cocinando. Y sí, ya tienen su mate, tomaron su café, Listo para escucharte, profe. y sí, pero hoy quiero que trabajen. Elisa, no es solo escuchar. Bueno, profe, la tenía poco árabe. Hay mina la corpo de programa de planeamiento, Elisa. Areco, Erumina, vea, y ponata. ajetata. Cabo, Nick. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Mm, mm, mm. Mm, 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 chon, chon, chon. Miriam, Tilia, Raquel y Yoli. Hoy 20. Bueno, ¿le parece que empecemos, gente? Ya están con su mate, ya tomaron su café. ¿Qué le parece? Empezamos. Sí, profe Ñañepunucatu. Bueno, Sí, tengan a mano, si pueden, por favor, para recordar nomás un programa de su asignatura o de su grado y nosotros, si quieren tener su planeamiento, ¿verdad? Porque vamos a entrar en un modo taller. Vamos a hacer un poco más claro este tema de los ajustes o enriquecimiento o lo que tengamos que hacer. Miren, siempre para nosotros la Constitución Nacional va a ser el norte. En la Constitución Nacional está todo lo que regula nuestra convivencia como paraguayos o extranjeros residentes en Paraguay. Entonces, los artículos a partir del 73 establecen claras normativas sobre la educación, el derecho a la educación, los contenidos de la programación educativa
están en la Constitución. Yo les pedí siempre que ustedes manejen el artículo 73 como mínimo de la Constitución Nacional. De allí sale para nosotros las metas, los fines y los objetivos primordiales de la educación paraguaya. Está en el 73. Y en los planes del MEC, cuando hablamos de fidelidad de la planificación hacia otros, hacia la planificación, muy bien. Elisa, aquí ya está su área, esta es una planificación de aula. Yo voy a empezar, Elisa, de hacia arriba. Entonces, también en planificación, nosotros tenemos una planificación nacional que sale a través del Ministerio de Educación y Ciencias. Les llamamos competencias nacionales. En un tiempo hicimos diferencia entre las competencias nacionales y las institucionales. Después llegamos a que todo era competencia básica, porque al principio era básica, no básica, y la gente se confundía todo. Podemos decir entonces que en nuestra acción educativa, el 70% del currículum que se tiene que desarrollar sale de los planes y programas que están unidos a la Constitución Nacional, emanados del MEC, que es la Secretaría de Estado de Educación. El ente rector para lo público, lo subvencionado, lo privado. Y esto se mantiene hasta la educación media. Los planes de la universidad también se hacen, pero no solamente acorde con el MEC. Ahí ya entra el CONES y entra la ANEAES, y en forma conjunta se establecen los perfiles. Hay mayor libertad, pero quiero que vean que siguen dependiendo de la Constitución y siguen dependiendo de los organismos del Estado. O sea, no es que andan por su cabeza por ser universidad o instituto técnico superior. 70%. Según la Constitución, nosotros somos un país descentralizado. Y al ser un país descentralizado, está nuestra región y está nuestro departamento. Y nuestro departamento, si es que nosotros tenemos competencias departamentales, eso corresponde al 20%. ¿Por qué? Porque la educación, como dice el artículo 73, tiene que ser del sujeto en su cultura. No es lo mismo vivir en el norte, en, no sé, San Pedro, que vivir en el sur, en Ñembu. La educación se tiene que hacer en nuestra cultura, en nuestra costumbre. De allí se reserva un 10% para lo institucional. Entonces, lo institucional lleva un 10% y allí nosotros completamos el 100% de la planificación. Entonces, vean, de lo constitucional, 70%, lo departamental, 20%, lo regional o lo institucional, 10%. Ahí tenemos nosotros. Entonces, miren,
Sencillo es. Nosotros vemos que de la Constitución salen los planes y programas. De esos planes y programas tendría que haber sugerencias didácticas, metodológicas y de contenidos por departamento. Pero lastimosamente todavía no tenemos en todos los departamentos. Y a partir de allí, nosotros tenemos un plan departamental, tenemos después una bajada a un plan institucional y Elisa nos compartió allí un plan de clase, que es lo que llega a nuestra aula. Entonces allí nosotros completamos esta bajada curricular. Entonces, ¿qué sucede? Sea un niño con un problema de neurodesarrollo, sea un niño que tenga una discapacidad, sea un niño que esté protegido por el protocolo de vulnerabilidad, sea un niño que tenga altas capacidades, también es un alumno con necesidades educativas especiales, o lo que sea, lo que nosotros debemos hacer, algo que ya dijimos, por nuestra ciencia, que es una ciencia humana, y son las ciencias de la educación, nosotros tenemos que observar. Entonces el profesor Pedro, yo les voy usando acá para verificar mi copia que está en la plataforma de la resolución 376. Es una resolución que estoy usando desde la página 27, donde tiene los formularios. Está en la plataforma. Y nosotros acá vemos donde te pide páginas 27 al 28. Nosotros tenemos un instrumento de apoyo 1, dice. Ficha de observación del estudiante. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros observamos al estudiante. Se supone que puede ser desde varias partes. Puedo yo ser el profesor de grado, puedo ser el profesor de apoyo, puedo ser el profesor de educación física, el profesor de inglés, puedo ser profesor de educación inicial, puedo ser profesor de primer ciclo, de segundo ciclo. Ahí luego ya viene un cambio grande, tercer ciclo, nivel medio, formación profesional y así hasta quiero de la universidad. Entonces nosotros, ahí se dice, grado, énfasis, curso, fecha. La duración prevista de lo que vamos a observar y tenemos una ficha. Y antes de meternos con esta vorágine de papeles, yo les quiero decir que según la lógica, lo que está acá en la resolución es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer. El MEC tiene un lenguaje. Yo les digo lo mínimo porque nosotros podemos tener más tiempo, podemos tener otra visión. A lo mejor también aparte, atiéndanme bien, no digo dejar de lado esto, aparte queremos usar otros documentos que nos ayuden más. O a lo mejor en mi institución tengo la suerte de tener una psicóloga, una psicopedagoga o una colega que es muy buena, que nos ayude a hacer
unos mejores instrumentos y yo también lo puedo usar. Yo no quiero ver nunca lo que envía el MEC como una camisa de fuerza, sino como una sugerencia. Pero hay gente que es muy tabú y que solamente lo que está ahí y como dice la resolución y en el cuadradito que marca tenés que marcar, porque si no, según ella, no sirve. Yo no creo que ese sea el espíritu de nuestra ley. Yo no creo que eso sea lo que el MEC realmente pida. Pero cuando la gente está y sabe un poquito nomás, se aferra a las reglas y se aferra a la resolución, ¿entendés? Y Dios mío, si la resolución, no sé, te da 2 milímetros por cuadrito y vos mandaste a hacer con 4 milímetros porque vos querés que sea más grande para poder escribir mejor, eso ya le molesta. Pero vos no estás desobedeciendo absolutamente nada si vos haces esto. Entonces, miren, nosotros nos basamos en la observación. Esto tiene que ver que nosotros no vamos a diagnosticar. Nosotros vamos a observar, vamos a escribir y vamos a describir los problemas o no que pueda presentar un alumno o las características que vamos a ver en un alumno. Y para ayudarnos se hizo esta ficha, que de hecho es un modelo nomás y el profesor Pedro les está mostrando en formato Word. Puede él compartirnos en el grupo. La que yo les alcé en la plataforma no está en formato Word para que ustedes le pongan también la insignia, el nombre de su institución. Pero ven, por ejemplo, ahí donde dice historia familiar. Breve historia familiar. ¿Por qué? Porque importa la historia familiar. Y a lo mejor ese lugarcito realmente no les alcanza a ustedes para escribir todo lo que quieren. Entonces ustedes tienen que hacer más grande. Pepo constante voy por estos formularios. Y ahí te dice, te habla de valoración anterior, nombre del profesional externo, si hay, si ya está el niño, profesión, si es médico, si es pediatra, si es psicóloga, si es psicopedagoga, si es psiquiatra, lo que sea. Breve historia escolar, breve historia familiar. Si el niño está en educación inicial, está en primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, educación media o modalidad de educación especial, si está en el nivel que esté. Entonces, miren, ahí te ponen unas pequeñas preguntas para orientar, para que vos describas, para que podamos entendernos en lo que nosotros vamos a tratar de observar en ese niño. Porque hay gente que habla de observación, y hay gente que habla de observación, pero recuerden que para ponernos de acuerdo y para todos entender, tiene que ser una observación con criterios. Entonces, por ejemplo, miren, ahí vemos desarrollo de las tareas y te pone 5 o 6 indicadores para tratar, para ver si él con qué autonomía trabaja en las tareas. Eso es para ver si necesita poco, medio o mucho apoyo, ¿verdad? Inclusive, al final,
si vemos el formulario, nos dice otra vez que podemos poner nuestras observaciones. Y de allí, este es nuestro formulario 1, página 27 y 28 de la resolución 375. Ahora, pasemos al documento 2. Y quiero que miren, por favor, este documento 2, que está muy bien explicado, pero yo ya aclaré enviándoles las resoluciones respectivas, donde se hace una evaluación, se hace una valoración del aprendizaje y el modelo acá te muestra de educación inicial, o sea, es un modelo de valoración de contenidos, de actividades a ser logradas en la educación inicial. Y esto se convirtió durante más de un año en una pelea inmensa, porque alguna gente decía, no, toditas las valoraciones hay que hacer comparando con inicial. O otra gente entendió más mal y te decía, no. En inicial también hay adecuaciones significativas. Y más de un año estuvimos peleándonos. Y terminaron dándonos la razón a los que decíamos que en educación inicial no hay adecuaciones curriculares significativas, solo metodológicas. ¿Y saben por qué? Porque el documento hay que entender en el contexto. En educación inicial, la evaluación es automática. La promoción es automática. No hay repitencia. Entonces, ¿qué sucede? Que al no haber repitencia, la mayoría de los indicadores, la didáctica es por proyectos y todo se hace por observación. Entonces, en preescolar, ¿cómo va a haber adecuaciones si nosotros estamos conociendo recién al niño? Por ejemplo, fíjense, lo obligatorio, lo mínimo, la base es preescolar. Desde ahí recién está obligado a la familia a agarrar y escolarizar a un niño. Pero entiéndanme ustedes, ¿cómo ustedes, si la didáctica de educación inicial es por observación, es por proyecto su didáctica, vamos a hacer ya adecuaciones significativas si no tenemos datos de los niños? Entonces, esto se hizo como una forma de mostrar cómo hay una valoración del aprendizaje para la base de un informe pedagógico en base a preescolar. Entonces, eso se prestó para muchísimos malos entendidos. Pero después, si ustedes miran, hay una valoración de aprendizaje de primer ciclo y hay una valoración de aprendizaje luego de segundo ciclo. Y van a tener ahí todo, sobre todo en las áreas de las materias bases curriculares que son L1, L2 y matemáticas.
y luego aparece una valoración del tercer ciclo, lengua castellana, y aparece otra vez matemáticas. Y hay una valoración de aprendizaje en la página 41 de nivel medio, ¿verdad? Donde también te piden poder trabajar otras cosas. Pero vayamos otra vez a primer ciclo. Primer ciclo, tenemos que entender de que el reglamento de primer ciclo te pide que sea por proceso. Y en el primer grado y segundo grado no haya plazos. El proceso recién se cierra en tercer grado. Entonces, uniendo esto al reglamento de evaluación, nosotros vamos a tener que no hay aplazo hasta el tercer grado, porque ahí se cierra recién el proceso de adquisición de la lectoescritura L1, L2, L3, ya tenemos ahora también matemática, pensamiento lógico matemático, hasta el primer ciclo. Y miremos bien el reglamento de evaluación, porque hay gente que me sale con unos mitos, con una idea loca, que dice que no puede haber aplazo en el tercer grado. Y nadie dijo eso. No es lo que está en los papeles. Entonces, miren, también nos indica la muestra que también hay una valoración diferente en segundo ciclo, porque en primer ciclo nosotros trabajamos por área, que es la forma curricular cuando se espera un proceso. Pero a partir de segundo ciclo en adelante ya se trabaja por materia y hay programas por materia. Pero hay gente que ve esto y te dice, no. Yo en segundo ciclo solo tengo que hacer adecuación de L1 castellano y matemáticas. Y vos le decís, ¿de dónde vos sacás esa idea? Y dice, ahí está la muestra. La muestra es solamente de matemática y castellano. No, porque la didáctica de segundo ciclo ya es por materias. Hay historia y geografía, consejo de grado, tenés ética, tenés matemática, tenés trabajo y tecnología, tenés educación física, tenés salud y medio natural. Todo son materias y hay que hacer por materias. Ya se hace. El ejemplo es un ejemplo nomás, pero no es la ley. Entonces, lo que se entiende, por eso quiero usar yo la propia reglamentación, donde se te habla sobre la valoración del aprendizaje del grado, pero también por materia. Las dos más importantes, L1 y matemáticas, pero se hace en todos. Entonces, el de tercer ciclo y de nivel medio, porque ahí forma diferente el contrato del MEC. Ya no hay maestra de grado, sino hay profesores por asignaturas. Hay que hacer asignaturas sobre asignatura, materia por materia, no es ni siquiera por área. Entonces, si yo enseño ética y mi adecuación tengo que hacer sobre el programa de ética de séptimo grado. Y si yo enseño historia y geografía en primero de la media,
y mi adecuación tengo que hacer sobre el programa de historia y geografía del primero de la media, de la especialidad en la cual está inscrita ese alumno o esa alumna. Miren, este suele ser el mayor conflicto con los profesores de tercer ciclo y media. Estamos entendiéndonos, estamos aclarando, tenemos algunas dudas, vea el famoso hablen ahora o callen para siempre. Pregunto, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengamos? ¿Qué me dicen? Porque siempre acá surge ya la duda, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde? Y para eso ustedes tienen su programa. Su programa tiene un perfil por el nivel. Si es inicial, si es preescolar, si es primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Primero tenemos un perfil por nivel. Después tenemos perfiles por educación escolar básica, nivel medio. Y después tenemos el programa específico, según el énfasis. Y ahí nosotros tenemos que entender. Se mira como referencia el planeamiento de la L1. Porque, por ejemplo, ¿quién es aquí profesora de nivel medio en tercer ciclo o en educación media? Para poder hacer juntos un ejemplo. ¿Nadie? ¿Qué les parece? Audelina, vos no eras profesora de nivel medio. Aude. La que sé que es profesora es Elisa. Elisa, vos sos profesora de tercer ciclo y nivel medio. Medio no, profe. Tercero. Ciclo. Bueno, suponete, Audelina, atendeme bien. Yo soy de la escolar básica, no, o sea que nunca pasé a tercer ciclo, pero sí, de repente podemos ayudarnos. Vos sos la Brubichá que revisa los planeamientos y programas, Audelina. Sí, hasta el segundo ciclo. Bueno, atiéndanme bien. Hasta el Por segundo eso, ciclo. bueno, pero atiéndanme bien. Voy a ponerte, Audelina. Tu alumna de segundo ciclo no tiene una discapacidad, pero no logra leer al final del segundo ciclo. Sí. ¿Qué sucede, Audelina? Por ejemplo, se habló, se vio y se dijo que no sería bueno que esa niña repita. Sí. Entonces pasa a ser alumna de Elisa en séptimo grado guaraní, ¿verdad? Sí. Vos cumpliste y enviaste el informe de esa niña. No sabemos por qué, pero esa niña, sin un problema cognitivo, no leí. Uh-huh. Y no leí, no escribí. Bueno. Elisa le recibe en tercer ciclo y Elisa tiene que hacer su adaptación de guaraní. Sí. Bueno, entonces, Audelina,
¿qué es lo más recomendable que vos le dirías como la coordinadora a Elisa? ¿Cómo hacer su adaptación a esa niña en séptimo grado? Y ahí se le hace una adecuación, profesor, porque no puede él o la alumna o el alumno no logró las capacidades de su ciclo, pero por el sistema de evaluación va pasando. Entonces, en vista de que ya está en un tercer ciclo, ahí se le hace una adecuación metodológica, de repente porque a pesar de que la metodología viene a ser la misma, el mismo trabajo, yo no suelo estar de acuerdo a la El adecuación. mismo trabajo, la metodológica y la significativa al final son Son iguales. iguales. La Pero única como, diferencia será allí es la nota de técnica de contestación de la supervisión. sí, Mire. ¿sabe qué pasa, profe? Mm. Bueno, a partir del año pasado, sí, se logra que un ajuste significativo se acepte con la evaluación pedagógica del docente nada más, porque anteriormente sí o sí necesitábamos una evaluación de un profesional psicólogo, psicopedagogo, ¿verdad? Ahora te dicen no, así nomás ya, porque eso es muy caro y no hay en el sistema público. Sí, no se logra, luego con algunos padres se logra que te acompañe esa parte, porque en nuestra escuela pública no tenemos. Entonces, una consulta externa pues cuesta más, profe, entonces. Señora. Y se hace, ahí se trabaja doble porque mi chico no me lee, no me escribe, tercer ciclo ya es otro. Claro, entonces mira, Entonces, se va con el informe pedagógico cómo se trabajó sí, hasta el segundo ciclo. muy bien, pero atendeme, Odelina. La única cosa, porque me pareció nomás escuchar que dudaba mi hija, por el bien superior de esa niña, ya que vos estás notando que ella no tiene una discapacidad, ¿verdad? Se puede pedir en segundo ciclo que ella repita. Tenemos que justificar bien, sí, ¿verdad? Porque ahí lo que más nos va a importar es la socialización. Si tu alumna es muy grande, como se dice en castellano paraguayo, ya es muy señoritona, mejor le pasamos al séptimo grado para que se siga desarrollando con su grupo natural. sí. Pero si es una niña que todavía no se desarrolló mucho, es mejor que se quede con la maestra de sexto grado, que ya le conoce y que puede intentar un año más con ella la adquisición por lo menos del nivel pregráfico a gráfico y por lo menos un silabeo, un barete pona con esa niña en sexto. ¿Me entiendes? Sí. Pero acordate que ya tu profesora de segundo ciclo, sexto grado, va a priorizar más castellano que guaraní, o más guaraní si es la L1 de la escuela. Sí. Y en esa condición esta niña pasa a Elisa. Entonces, miren, ¿cómo vamos a definir cuál es el más importante de acuerdo a la L1 que vos tenés en tu escuela, Audelina? ¿Me entendés? Porque si tu L1 de tu escuela es castellano, la que tiene 5 horas va a ser la profesora de castellano. Sí. ¿Verdad? Pero si tu L1 es guaraní, la que tiene la pelota en su cancha es Ana María. ¿Verdad? Y ahí lo deseable es ver qué hizo tu maestra de sexto grado
para lograr la etapa pasar de lo oral a lo gráfico en cuanto a la escritura. Y no vamos a tratar de meterle 3 lenguas porque le vamos a poder hacer volver loca a la pobre criatura. Hay que pedirle que a L2 y a L3 se calme un poco más y tenemos que darle la preeminencia a L1. Sí. ¿Me entendés? Y allí puede ser, si tu L1 es castellano, que pueda usar el material de ERA. ¿Me entendés? Yo lo que les quiero nomás mostrar, mis estimadas alumnas, es que cada caso tiene que ser tratado en forma particular. Así es. ¿Me entiende? Sí. Muchas veces a mí me asusta cuando, por ejemplo, yo siempre le quiero ayudar a mis colegas, estoy en los grupos de WhatsApp. Ay, pásenme, pues, por favor, la Oyureno, por favor, ya estamos hoy. Un informe diagnóstico de una niña de 2º grado o de 4º grado. Sí. ¿Y cómo yo te voy a dar, colega, el informe de una niña? Eso es confidencial. No, la nena sangre, colega, yo necesito porque quiero hacer. Y además, profe, aparte de ser confidencial, cada niño es un mundo aparte. Claro. Yo no Por eso, puedo darle el mismo énfasis a un chico no, y a otro el mismo. No es igual. no, Audelina, eso yo ya les dejé en claro a ustedes que hasta desde la ley tenemos que considerar. Sí. Entonces lo que les pido es que entendamos, porque a veces el maestro desde 3er ciclo o apoice a ese profesor de 2º. Así es. Y no tiene que ser porque la base de su trabajo. Ahora, lo que sí acá en el grupo ya vimos es que muchos colegas no han enviado o supervisión no ha enviado el informe del año anterior del niño, Sí. ni el historial del niño. Así es. Entonces, miren, Ahí sí, tenés razón, profe, porque yo estoy teniendo un alumno que justamente estamos ya en prueba oral en guaraní. Hoy inicié para agilizar más y él no lee, dice que no lee, no escribe, él no hace nada, pero no, yo no tengo un informe de cómo tratarle a él ni cómo fue su año anterior y para más son 33 oñembuepotipape sala veikai. ¿Y cómo le tratas a ese chico? Entonces yo pongo en mi informe que él lee con asistencia, repetita, y le sale súper bien el guaraní, el tihuá, el yoruba, así. Y claro, Elisa, pero ¿cómo paso ese informe? Le voy a hacer pasar con 2. no, atendeme, Elisa. Apaguen su micrófono porque me hace eco. Bueno, mire, Elisa, vos ahí dijiste algo fundamental. Vuelvo a repetir, yo no soy abogado, pero lo que regula entre nosotros es la ley. Nuestra convivencia está regulada por la ley. Entonces, mira, Elisa, vos sos una profesional con matrículas, con habilitación pedagógica, hiciste tus años de formación y tu especialidad es lengua y cultura guaraní. Entonces vos le preguntás al niño, primero, al adolescente en este caso, y él te dice, no leo. Él manifiesta, él declara, podemos decir en un lenguaje legal,
él declara que él no lee. Ok. Vos asentás eso. En entrevista, el niño, el adolescente, si se llama Juan Pablo Moitacho, el adolescente JP, declara que no lee, coma. Pero cuando yo le asisto en la lectura y yo leo, él reproduce lo que yo le he dicho. Y cuando reproduce, lo hace en forma perfecta o casi perfecta. Porque hasta ahí, vos, Elisa, como licenciada en lengua y cultura guaraní, es lo que vos podés decir. Entonces, mira, si ese niño le podemos enviar a un psicopedagogo, él nos puede decir si él tiene dislexia, en qué nivel, en qué grado, para ver si él no puede leer, ¿verdad? Que es un problema neurobiológico, porque es un problema cerebral. Eso hay que hacerle todo un tratamiento, un acondicionamiento psicopedagógico. Punto 1, ¿verdad? Ahí entra a contribuir la psicopedagoga. Pero si la psicopedagoga dice, pareciera que hay algo más profundo, ese niño va a tener que ir a un neurólogo. Porque a lo mejor el problema neurológico es mayor, no más grave de lo que encontró la psicopedagoga. Y ahí vamos conociendo mejor el problema del niño. Pero, profe, ahora ya va a ser mitad de año y sus padres nada. ¿Qué se hace en ese caso? Elisa, Ya. artículo 4 al 6 del Código del Menor. Acordate, todo niño, y en especial en situación de vulnerabilidad o enfermedad o discapacidad, tiene que ser atendido. Y si la familia no interviene, entonces tiene que intervenir el Estado. Un ejemplo que les pongo del diario de hoy. A través de Podem, en Presidente Franco, se le exigió a un padre de familia que le vacune a sus hijos, porque las maestras le hicieron ver la importancia de las vacunas y este padre de familia se está negando a vacunar a los niños. Entonces, esa es noticia de hoy. Ya le dije, Sí, Hernán profe, yo Gallo. he visto. He visto. Bueno, entonces, Elisa, me está entendiendo hasta dónde llegas vos, dónde tiene que entrar una persona más especializada, ¿verdad? Y dónde hay que derivar si este niño no está siendo atendido. Entiendo, profe. Y solamente el informe se da en matemática y castellano. No, eso sí está Según mal, yo, Elisa. ¿Me entendés? Porque ahí nosotros tenemos desde 11 a 13 materias. Entonces, Pico Elisa quiere decir que solo, mira, voy a ser muy argel, pero tiene que ver con la legislación, que solo el profesor de matemática y lengua castellana trabajan y los otros están cobrando de balde su dinero. sí, porque la vez pasada vino gente del ministerio Mm. y yo tengo mi cuaderno con mis acentuaciones, nombre por nombre, los 4 grados que llevo y también mi ausencia y eso de estar ausente y presente.
Solamente a matemática le pidieron y el resto, yo Ah, tenía porque, todo. Yo ansiaba que alguien me diga, profe, vamos a ver un poco tu cuaderno, ¿qué claro, vos Elisa, estás haciendo? porque por Y eso, sale, me dice eh, mi compañera, le salvé a todos no, no porque es mi así. cuaderno estaba completo y gracias a Ese es, mí, ese es un mal trabajo de la ustedes gente del están ministerio salvados. de monitoreo, porque te iba a explicar, este año, ¿de dónde que vos era, Elisa? De acá cerca nomás vos sos. Yo soy de limpio, profe. Y bueno, ¿cuál es la confitería más cara de Limpio? Ajá, ya no supe nada caramel, mal. Bueno, te vas a ir en Caramel para el Día de la Amistad y vas a pedir una torta de 5 kilos y le vas a enviar a esa tu colega que te metió en escuelita de que todo tiene que ser por escrito. Y le vas a decir, gracias colega porque contigo aprendí a ser sistemática. Una torta la más cara, esa que sale los 100.000 el kilo y que la torta te cueste 500.000. Sí, Elisa, Bueno, profe. ¿entendés? Porque vos aprendiste, pero ahí hay una mala, no vamos a tenérsela allí con ese tipo de intervención. No vamos a tener un buen diagnóstico del niño porque nosotros estamos mirando una cosa nomás. Ella miró matemática nomás, pero nosotros vamos a dar, existe el problema para matemáticas, se llama discalculia. Así como yo les dije, el que no puede leer es disléxico, el que no puede escribir es disortografía, ¿verdad? Y el que no puede realizar operaciones matemáticas se llama discalculia. Pero el problema de este niño no son las matemáticas. Vos estás mirando desde tu Cora, que es lengua guaraní, y vos tenés para aportar, porque habría que mirar las 11 o 13 materias que tiene el niño. ¿Me está entendiendo? Sí, profe, te entiendo. Porque lo mismo que, por ejemplo, yo diga, atendé, Elisa, yo soy tu director, ¿verdad? Y tengo que trabajar contigo y ayudarte a ser mejor profesional. Y todo el mundo me dice, la profesora Elisa es excelente. Ella tiene todito registrado su alumno, sus pruebas, nombre. Pero yo soy tu director y puedo decir, sí, pero la profesora Elisa llega tarde siempre. Importante es que yo observe, Elisa, que vos llegas tarde. Y parte de mi criterio como docente no es llegar tarde. Muy bien, Elisa, Mi me estás responsabilidad es entendiendo. estar en hora. Para conocer a profundidad al alumno, necesitamos la visión de todos, Elisa. Porque si vos haces todo, das bien tu clase, sos una persona sistemática y llegás incluso antes de la hora, ahí vos sos una profesora perfecta. A lo mejor Y este gracias a Dios, indicador, profe, aguajé 20 minutos antes, todos los damos bueno, entonces Elisa, antes de los mira, directivos ya llego. bueno, pero entonces vos sos una persona que en muy pocas cosas ya podés crecer profesionalmente. ¿Me entendés? Pero esa mirada desde todos los ángulos, y para mí, por ejemplo, que se fijen solamente en matemáticas y no en L1, L2, L3, nunca vamos a tener un buen informe y el conocimiento. Y vos estás señalando una negligencia grave. Desde el año pasado, por eso yo les doy por orden y por fecha las resoluciones, nosotros tenemos que enviar informes
Y los niños tienen que tener todo su proceso, todo. Entonces quiere decir que eso no se está cumpliendo. Porque vos me decís que no se recibió nada del niño, que está 8º grado y que tampoco hay diagnóstico. Aquí yo ya no presumo un abandono o dejadez hacia el niño. Aquí yo ya confirmo. ¿Y con qué confirmo? Que no puede ser que haya pasado más de 1 año y medio, que el niño llegue a 7º grado y no tenga diagnóstico. ¿Estoy mintiendo o tengo pruebas para decir esto? ¿Qué me dicen? ¿Estoy hablando de balde o tengo pruebas? Perdonen, me olvidé de mi vaso y estoy tomando acá la jarra. Ana María, señorei, o se prenda poner las aejas. Este es un niño en un caso de abandono. Y yo creo que para expresar un concepto sobre un niño hay que tener pruebas. Y No bueno, podemos hablar por hablar. pero por ejemplo, Ana María, yo tengo pruebas que hace 7, 8 años el niño está en el sistema y nadie le dio un diagnóstico. Y esa es una prueba. Es una prueba. Yo no estoy mintiendo. Exactamente. Yo tengo pruebas, ¿entienden? Por eso le dije a Elisa, en serio, paga, Elisa, esa torta que 100.000 cuesta el kilo y envíale a la colega. Gracias, colega, por meterme en escuelita. Te valió más que un curso. Lo Me que me estampa causó ese. fue nervio, ¿no? Y bueno, Agradecimiento. pero aprendiste. Aprendiste. Y yo le escucho siempre a mis mayores y te dice, ay, pero de cuando voy a Lisa, esa paja es muy íntima, su pepe te notas a ella deja Bueno, problemas. pero No, es Elisa, así. yo entiendo, pero si vamos a hacer nuestro trabajo, yo creo que tenemos que hacer bien. Pero Porque el sistema luego, profe, discúlpeme y todo no, también, el sistema luego te arroja a que vos no cumplas al pie de la letra porque ya ves, no, pareciera que no hay apoyo y hacia la bilonga. En el público luego sí, pero no está Elisa, bien. yo te entiendo. Por eso le estoy diciendo, todo el Ahora acá mundo está te la dice, torta, pues yo fueras acá, chile la torta. Te hizo una mejor docente, te hizo una docente mucho más científica. Miren, ¿por qué les hablo del reglamento de evaluación y demás, colegas? Porque lo que dice Elisa es cierto. Te dice la gente, vos a Zapora hemos dicho, tenido 3 atojoman, digo. Sí, pero por eso estamos teniendo niños en 7º, 8º nivel medio que no leen, no escriben. Porque la cultura pide que nosotros nos vayamos para abajo. Le ponemos nota y que se vaya, que no moleste, que sea problema de otro. Pero real después el suceso problema es es, social. real suceso es el adelantamiento de los exámenes de este año. Mm, Por la falla del kit, sí, compensan. Y no es claro. así, nosotros no llegamos a término de lo que nos tenemos que dar, cómo tenemos que dar, y a la apurada, pues es Bueno, antes de julio. En sí, junio ya señora, hay que cerrar planilla. sí. Por eso digo, atendeme bien. Eso es por ¿cómo se dice? Primera etapa. Y es cierto, yo por acá en San Lorenzo les cuento que hay instituciones que todavía no todos los niños tienen kit. Ya estamos terminando mayo. Hoy es 19 o 18. Les cuento, no se han entregado los kits. Hay niños sin kit todavía. Entonces hay que entender esto. Y cuando lleguemos a ese planeamiento, chicas, les voy a explicar por qué lo que son desgraciados a veces con nosotros. Vamos tampoco a ir a la página de nivel medio, que es lo mismo. Pero
para el informe pedagógico te pide aplicar un cuadro que se llama FODA, o también se le usa como DAFO, que es una forma de análisis en gestión escolar. Aprendemos que se aplica a todo, que son debilidades, amenazas, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Que es como que una forma de análisis para que no veamos solamente lo malo. Seguiré el ejemplo de Elisa. Miren, el niño que habla Elisa, si yo estoy en la página 41, valoración del aprendizaje, cómo hacer el informe pedagógico. Por ejemplo, fíjense, el alumno de Elisa, octavo grado, le dijimos JP, le vamos a llamar, que se llama Juan Pablo. Es un niño de octavo grado que en L2 guaraní no lee y no escribe. Pero cuando yo le asisto y yo leo, él reproduce correctamente lo que yo le estoy diciendo. Entonces, miren, vamos a la fortaleza. Él repite. Si repite es porque escucha bien. Si repite, aparte de escuchar bien, es porque él tiene la capacidad de producir habla. Esas son sus fortalezas, ¿verdad? Las oportunidades, él se maneja bien de forma oral. La debilidad, no hay registro de que el niño maneje sistema escrito. Es solo oral. La amenaza, y de que él no llegue a desarrollar lo escrito. ¿Por qué? Porque eso sería grave para que él pueda continuar estudios superiores. Porque ahora en tercer ciclo ya es un problema. Entonces, miren, yo hago mi informe y digo, el alumno JP no tiene o no presenta problemas para el lenguaje oral. Entiéndase el lenguaje oral, él repite exactamente lo que yo le digo. El problema se presenta con el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito, JP no demuestra habilidad. Bueno, ese niño tiene derecho a que se investigue su condición. Se va, la psicopedagoga mira muy bien lo que es. Y les cuento, la psicopedagógica lo primero que va a ver es sus habilidades, hasta dónde llega lo oral, hasta dónde llega la nulidad de lo escrito. Y va a ensayar a ver si él, lo primero va a ver si no es autista, porque esa condición que Elisa nos dice se llama ecolalia. Y es algo necesario en algún momento. Recuérdense, ecolalia. O le decía a la persona, hola, te dice hola. O le decís, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Estoy bien. Él repite, él reproduce, pero es como un loro. Y puede ser un signo de autismo. Busquen, ecolalia. Pero también te dice que si encontramos la técnica, él puede hablar bien. Él se puede expresar bien. A lo mejor hasta puede aprender a expresarse en guaraní, por lo que dice Elisa. Pero ahí tiene que entrar un neurólogo y tiene que decirnos si hay alguna alteración cerebral para la adquisición del lenguaje escrito. ¿Por qué?
porque puede ser que él presente o lesiones, o él presente problemas, o presente dificultades para lo escrito. Y miren, eso es importante para el nivel medio y lo que venga después, porque a lo mejor él puede tener un trabajo, una formación profesional para un área donde él se maneje con lengua oral y no escrita. Y acá ustedes que son maestras, licenciadas, saben, la lengua tiene un proceso, primero oral y después escrito. Y el dominio de una lengua en el nivel escrito, gramatical, Dios mío, nosotros como docentes y todos tenemos problemas. Y esto sirve para poder enseñarle al niño a hacer una inducción a su futuro, ver cómo le podemos orientar, porque el día de mañana él tiene que ser un miembro activo de la sociedad. Porque por ley de la vida, su padre, su madre va a irse antes y él tiene que aprender a valerse por sí mismo. Lo que tenemos que lograr con él, socialización e incorporación al mundo del trabajo. Miren hasta dónde llegamos con el trabajo de este alumno JP, de Elisa, que no lee. Habla muy bien, Elisa nos dice, repite muy bien, pero no lee. Dense cuenta, yo tengo que poder orientarle a este prójimo para su nivel medio, para su formación profesional, si se va a ir a la universidad o no, porque la universidad me va a exigir que las competencias sean escritas y no orales. Porque mira, Elisa, aquí entra lo legal. En el 9º grado, nosotros lo que damos es un diploma. Diploma nomás damos. No es ningún certificado. Pero en el nivel medio sí ya damos un título, que es un título habilitante, que es para seguir estudios universitarios. Y si vamos a ir a formación profesional, te habilita para ciertas carreras, pero más te envía al mundo del trabajo. Entonces les pido que miren el reglamento del instrumento 3, que tiene que ser lo realmente importante. El plan de ajustes razonables, el ajuste curricular. Y miren a un poco, gente, que cómo se llama esta planificación, instrumento de apoyo 3, plan de ajustes razonables. Y aquí es donde se muestra que nosotros tocamos el currículum. Aquí donde demostramos que nosotros somos los expertos en situaciones de enseñanza, aprendizaje. Y nos piden una planificación. Y tenemos que hacer una planificación que contenga unidades temáticas, capacidad, indicadores y en qué metodología. Entonces, Elisa, te vuelvo a molestar. Ese alumno al que le pusimos de nombre JP, ¿verdad? Ahí vamos a poner ajustes curriculares de JP. Área guaraní. Grado o curso octavo. Año 2026. Y acá viene el problema y no todas veces sirve, era y quiero que me atiendan bien.
Cuando yo le pongo área guaraní, grado curso octavo, año 2026. Unidad temática. Elisa, vos que nos pasaste toda tu planificación, ¿verdad? Voy a ver si puedo agarrar esto de el mercader y el papagayo. Muy bueno, ¿verdad? Y tenemos todo para escuchar tu RSA, todo. Elisa, ¿cómo haces vos esto que es lo central para JP? O disparama Elisa y hace el negocio de Wii. Pedro, bajan un poco, por favor, hasta donde dice plan de ajustes razonables. Por favor, Pedrito. Elisa ya corrió de mí. Permiso, profe, quiero hacer una consulta. Dígame. Justamente sobre eso, el plan de ajuste razonable de ese niño de octavo grado Sí. que no lee. Tenemos que ajustar con la metodología. Y ahí te En pide, todo. por ejemplo, ajustar, dice grado actual y grado de ajuste, dice. Todavía no llegué a eso, Ana María. Vamos a empezar primero en el 43, el instrumento 3. Bueno, mira, bueno, está ahí bien. nos pide, atendeme Ana María, ahí nos pide una planificación, se llama estratégica. Bueno, entonces mira, ¿qué unidad temática? Porque ahí lo que difieren a veces los técnicos. ¿Qué unidad temática está dando? Ana María, en guaraní. Y se comienza siempre por comprensión oral. Sí. Entonces, atendeme bien. Acá, Ana María. Siempre voy a trabajar guaraní. Sí. Pero no voy a trabajar guaraní de tercer ciclo. No voy se a puede. trabajar de primer ciclo. Sí. ¿Me entendés? Porque Sí, esta unidad temática es dominio del campo oral. Sí. ¿Me entendés? Bueno, entonces JP va a trabajar guaraní, comunicación oral. Sí. Y ahí pongo mi capacidad. Por ejemplo, comprende los saludos, ¿verdad? Saluda en lengua guaraní de forma correcta y completa, ¿verdad? Los indicadores. Sabe decir buen día, va ella pa peimen, va ella de asayen, va ella de caru. ¿Sí? Voy a usar una metodología oral. Y está muy acorde con la lengua guaraní, porque también es una lengua que mucho tiempo fue oral. Sí. Bueno, entonces vamos a poner unidad temática, lengua escrita. ¿Sí? Sí. Y ahí voy a tener que dar desde el diferenciador, por ejemplo, enseñar el HGT guaraní, ¿verdad? Porque no es lo mismo que el castellano, el abecedario castellano, ¿verdad? Y tengo que ver y tengo que empezar con él por reconocer una a una las letras del HGT. La capacidad va a ser manejar el HGT. Los indicadores, conoce el HGT de la lengua guaraní. Y la metodología, y yo puedo hacer oral, pero puedo apoyarme en un cartel de la HGT. ¿Me entendés? Sí, entiendo. Y bueno,
Pero atender a quién también le va a servir. Si de repente tengo una alumna que vino con su mamá de Buenos Aires y se mudó en el 7º, 8º grado. Ella no tiene ninguna discapacidad, pero nunca ha escuchado hablar en guaraní. Esto que yo hago como razonable para JP, perdón, como significativo para JP, es metodológico para esta alumna que vino de Buenos Aires. ¿Sí o no? Sí, también. También. ¿Me entendés? Y Sí, acá la metodología tiene que ver mucho con los recursos económicos que tenga el colegio. Lo más barato que yo te estoy diciendo es un cartel, mi hija. Pero si sí, tenemos un cuadernillo y ahí podemos usar ERA, pero ERA no existe en guaraní y nos jodimos. Vamos a tener que comprar, no sé, Serie Potú, en Alianza, lo que sea, algo que nos pueda servir para ese alumno. ¿Me están entendiendo? sí, entiendo. Bueno, y O hacer materiales didácticos, porque el maestro siempre hace en es guaraní no hay, creativo. en guaraní no hay nada. El MEC casi no sacó nada, mi hija. El guaraní sigue siendo despreciado en el MEC. Eso es cierto. Entonces, atendeme, Ana María. Mm, El JP y esa argentinita están en 8º grado, pero nosotros le estamos dando, van a estar en 8º grado, pero el contenido, la adecuación que están recibiendo, tenemos que ubicar en primer ciclo, primer grado, o primer ciclo, 2º grado. Y si avanza más, primer ciclo, 3er grado. Exactamente, eso es lo que yo quería llegar, pues yo entendí Y mi así corazón, luego. pero Sí. de apurada y tereí, Ana María. Y Se en apuraba porque, se apuraba, bueno, profe, hoy, porque vale, eh, se justamente adecuó ahí a Picasso porque hoy ahí la 7º pelándole ella. está y tereí, indente la Sí, arecuaje. Bueno, pero 7º, atendeme, Ana María. sí, Te quieren discutir las técnicas de supervisión. Por sí, eso vos le decís, ajustes curriculares del área de guaraní para 8º grado 2026 a un alumno. Y acá en mi reina, atendeme bien y eso vos le tenés que explicar a la técnica. Él está en 8º, pero como tiene un ajuste significativo, su programa, su unidad temática es de primer grado. sí, ¿Me entendés? sí, entiendo. Porque pea la olla, porque cuando va a inde. No. Vos tenés que agarrar, inde. Tenés que buscar el contenido o la unidad temática del 8º grado y ese tenés que bajarle al niño. Pero va ella, si vos ya en 8º grado partís de la premisa pedagógica que ese niño ya maneja toda la Exactamente. ¿Me entendés? Pero es irracional lo que están pidiendo, mi reina. Sí, así mismo. ¿Me entendés? Porque Sí, vos le tenés que decir, para eso ya se me permitió tocar el currículum. ¿Entendés? sí, Entonces yo arriba le suelo luego poner artículo 73. Y por ejemplo, si tenemos una especialista como Elisa o una licenciada en lengua castellano o lo que sea, ¿entendés? Él puede estar en 6º grado, 5º grado, 8º grado, 2º de la media, pero yo voy a seguir trabajando para que logre la grafía. Y entonces, todas las que son especialistas en lengua te van a decir, primero es la lengua oral. Y en la lengua sí, oral se habla
todo atravesado. Después se habla mejor. Por eso dije, por ejemplo, el niño que le atiende Elisa tiene ecolalia. Si no, porque él pronuncia bien, dice Elisa. Porque si él pronuncia mal. Ana María, ¿vos enseñaste primer grado alguna vez? Yo, Eh, sí, yo enseñé 6 años primer grado. Bueno, y verdad que viene que mitad y en primer grado, gente, wow, wow, mi mordió, gente. ¿Sí o Sí, no? sí, Fulano malo, malo empujó, gente. sí. Bueno, ¿y ese por qué, Ana María? Ese es un problema cultural, porque oñe moñe establa la criatura. En vez de decir perro, se le dice guau guau. En vez de decir gallina, se le dice coco. En vez de decir gato, se le dice miau. Es una forma infantilizada. Y lo Sí, primero que vos trabajáis es que tu niño hable bien, ¿verdad? exactamente. Bueno, muy bien. Y por ejemplo, te cuento, mi reina, si vos tenés un alumnito sordo en preescolar o primer grado, Ana María, vos lo que vas a agarrar y él tiene seña que utiliza en su casa, pero él todavía no habla lengua de seña paraguayo. Y vos le Sí, tenés que enseñar la seña, lo que significa, y para eso vamos a usar pictogramas. ¿Me sí, entendés? Bueno. sí, entiendo. Y date cuenta que esto que te estoy diciendo te sirve para adecuación significativa, no significativa, metodológica, traslado, gente que viene de otro país, que se va de otro país, etcétera. Sí, entiendo. Sí, me entienden. Estos cuadraditos que les estoy mostrando dan una cara de novela porque es indebe. Audelina, decime un poco, ¿yo puedo en octavo grado tomar una unidad temática de octavo grado y adecuarla para un niño que va a tener una unidad temática de primer grado? Aude, porque son la capa de corregir todos los días la planificación. Y la verdad que no, profe, No se puede. no se puede porque él está con una adecuación de la malla de ajuste para primer grado, se le está Claro. preparando. Y yo Pero, no bueno, puedo tocar la unidad temática de su curso real, que es el octavo. no, imposible. Por eso le digo, jugué y ñacame humeado de Lina, con el perdón de la palabra. Así mismo. Y vos sabés No, qué ocurre, profesor. Los técnicos y cuando vienen lo primero que te quieren implementar su metodología o lo que ellos están seguros que tiene que ser así y pero así. no Pero puede, no es no la es, realidad. Yo suelo discutirme también con mis técnicas porque no es la realidad. Entonces no es no vale la pena el sacrificio que estamos haciendo trabajando. Audelina. Sí, Sabe, humilde imbae. El decimos. artículo 73, por eso les vuelvo a mencionar y yo les pido que aprendan, dice el niño debe ser educado en su cultura. En su cultura, sí. Bueno, entonces eso incluye su idioma. Para mí Sí. el área es cultural y luego lingüístico, porque la cultura es la que genera un idioma. Así Sí. pensamos en un idioma. Bueno, entonces mi hija, atendeme, ¿cuántos años la mayoría de la población paraguay fue solamente oral? ¿Mm? Hasta ahora nosotros tenemos parte de la población que habla guaraní, pero es ágrafa. Sí, Y hay gente que vive muy bien, trabaja, progresó, crió su hijo, le mandó toda la universidad, pero él es ágrafo, o sea, él no tiene escritura. no tiene. Y bueno, entonces, Pico, yo voy a tomar, no sé, el capítulo, esto que nos pasó Elisa, que es muy interesante, de comprensión lectora. Voy a Sí, bajar a su mínimo nivel, a su que es nivel. la CGT y guaraní. Sí, y esa es la base, desde ahí se debe de comenzar. Bueno, y puede ser que 3
año, Audelina, yo esté con el HGT y por fin pueda lograr. Sí. ¿Entendés? Puede ser, sí. Puede ser. Claro que sí. Claro, aprende más lento, pero aprende. Aprende. Bueno, pe ante mi hija la Porque problema. Entonces vos tenés que decirle, señora, todo se desprende del artículo 73 de la Constitución, donde dice que el niño debe ser educado en su cultura y en sus idiomas oficiales. Su L1 es guaraní y mucho del guaraní es ágrafo. Sí. Entonces Elisa le está enseñando bien, ella le asiste. Yo no sé nomás, mi reina, porque yo soy un paraguayo, hablo guaraní, me encanta el guaraní, pero como soy yo disléxico, imagínate, con 5 vocales nomás, yo en la lengua castellana me peleo todo el rato, imagínate lo que sería que intente escribir en guaraní. Asesino del guaraní voy a ser. Y puede ser que ahora para mis 60 escriba ya en guaraní bien también. Sí, porque Bueno, aparentemente es sencillo, ¿verdad? Pero no es tan 12 sencillo. vocales, ese pusoco es una vocal también en guaraní. Una vocal, claro. Dios mío, pues eso te lo dejaste, joder. El castellano tiene 5 vocales nomás y a mí me cuesta. Bueno, entonces, ¿me entendés? Esta parte es lo que les quiero dejar en claro. Por eso les dije, baja de la Constitución. Y de la Constitución viene al plan departamental. Y del plan departamental y la Constitución nos viene a nosotros nuestro planeamiento. Y si no vamos al planeamiento del grado, es del planeamiento del grado que nosotros consideramos oportuno para el niño. En este caso, JP y la Argentinita van a tener primer grado, primer semestre. Sí. Y hasta que no veamos que eso se aprendió, no van a salir de ahí. La profesora del segundo, la del primero, le tiene que informar para continuar. Sí. Y ahí se le mide su logro. ¿Me entienden la trampita de este? Bueno. Porque así como dijo la compañera hace rato, que de repente para evitar trabajo, vamos a decirle en la parte de secretaría, bueno, ponerle nomás ya un 2 y pasa de grado. Ese es el problema del sistema de educación, profesor. Bueno, pero no estamos, yo entiendo, Audelina, pero sabes que yo me pongo en el caso de ustedes. Miren, Audelina, en un lunes por ahí me están escuchando a mí lo que les estoy mostrando y lo que me estoy plagueando. Y encima ustedes me pagan para esto. Sí. ¿Entendés? Entonces quiere decir que ustedes no son gente de ahí. Ustedes gente que le interesa hacer las cosas bien. Y eso es la idea, profe. Y agradecemos siempre porque es tan importante estos cursos de preparación porque no es fácil entrar en este sistema de inclusión, es todo un desafío, profe. Pero sabes que mi hija, vos sos una persona que yo les valoro a todos ustedes, por eso siempre les voy a responder en el momento lo que sea, porque ustedes están pagando de su bolsillo para aprender. Quiere decir que ustedes son de esa minoría que quiere hacer bien las cosas. Así. Y bueno, entonces, ¿por qué le iba a enseñar mal? Entonces, ella motizo otra con la... Bueno, miren, el documento de apoyo 4, que es lo que firma el director, ustedes se ponen linda nomás ahí, dice la docente, no dice lo Audelina, la coordinadora Baebe, firma con la madre y el padre, es donde nosotros tenemos la primera vez que tenían de Ubutumí por la familia para exigir los diagnósticos, pedir el acompañamiento, que es el instrumento de acuerdo con la familia. Porque como dijo, yo soy real. Nosotros hablamos no de lo ideal, de lo real. Lo que dijo la compañera, no tenemos diagnóstico. El niño está en 8º grado y por lo menos hay que hacer. Yo tenía un compañero de trabajo que él era el celador y decía,
voy a hacer un jaguarete mundi, profesor, no te vas a asustar, dice. Entonces, ojo, ya, o hay paitela alumno. Puede ser discutible, pero funciona ahí. Entonces al padre tenemos que recordarle también que ese niño tiene derecho y que él le tiene la patria potestad que él tiene que mandar a hacer. Pero Sí. si él no cumple, el Estado va a hacer en vez de él y le va a obligar. Sí. Entonces, miren, está este acuerdo que tenemos que firmar. Y acá no importa, no es que no importe tu trabajo, Audelina, ni el de la maestra, pero es por algo legal. El director es el representante legal, director o directora es el representante legal de la institución. Sí. Y él, en nombre del Estado, firma con la familia. Entonces, aperembolsían a la familia los requisitos para tener pruebas que vos le pediste. Sí. ¿Entendés? Así mismo. Entonces, teóricamente no puede. Ahora, si vos te equivocaste y vos no le exigiste al padre en esto y después le enviás una nota y le exigís. Sí. Pero recuerden, los derechos del niño se exigen, no se piden. Así Y es. luego, chicas, viene el instrumento 5, la aprobación, que esto es de uso de la supervisión. Ellos te envían ese informe. Ya me dijeron la otra, me dijo una supervisora, profesor, no diga más aprobación porque en realidad lo que damos es un informe técnico. Y está bien. Le dije, sí, tenés razón, no voy a decir más. Viste que se basa en un análisis documental, en la conclusión, y ellos se suponen que están más capacitados porque tienen que recurrir a coordinación departamental. Y luego, viste, informe, que esto es también un instrumento 6, Pedrito, el informe que se envía porque teóricamente a cada escuela le tiene que venir el kit escolar de acuerdo a la necesidad del niño. Sí. Estoy preparando una clase online para ustedes para mostrarle todo, por ejemplo, lo material para TEA, para ciego, para todo, por lo menos por la virtualidad para ver. Entonces, miren, este instrumento 6, el 5, el 6, también ya usa supervisión. Miren, el 7, el resumen por departamento, también está, Pedro. El 7, resumen por departamento. ¿Verdad? Y para hacer esto, supervisión ya tiene que tener dictamen, porque te dice, total según discapacidad, necesidad detectada, ceguera, baja visión auditiva, TDAH, TEA, otros. Está todito. Después miren, suplemento 8, acta de entrega de portafolio. Eso que le dije, a fin de año, vos, Delina, me decís que ustedes en tu escuela tienen hasta 6º grado. A 6º grado, con lujo, vos tenés que entregar su portafolio. Yo prefiero que sea en PDF porque o si no gastamos muchísimo, ¿verdad? Y el docente emisor, el docente receptor. Pero esto hay que hacer vía supervisión. Vos, por ejemplo, con mucho cuidado tenés que preparar de todito los niños que van a irse a 7º grado a otra institución. Así mismo. Porque ahí ya es externo. Sí. Después tenés el 9, acta de entrega del portafolio, ¿verdad? Y después ya tenés nada más, ya tenemos altas capacidades que vamos a dar en otra clase para que entendamos bien. Pero les cuento, este mismo papeleo se usa en altas capacidades. Este mismo papeleo se usa en cualquier situación, ¿verdad? Pero vos, Audelina, podés, este es el piso, pero quiero que entiendan, Ana María también coordina la parte de inclusión. No hay techo.
Vos podés aplicar informes, podés aplicar más instrumentos, fotografías si te autoriza la madre, el padre. En su portafolio poner producciones gráficas, no gráficas del niño. Podés poner grabaciones de la gesticulación, de las palabras, todo, porque el otro docente tiene que encontrar justificación en el trabajo que nosotros hicimos. Sí. Bueno, hasta ahí quiero llegar hoy. La pregunta es, ¿se entendió? ¿Necesitamos algo? ¿Qué les parece, chicas? ¿Qué tenemos alguna duda, pregunta? ¿Tenemos, necesitan una aclaración? Me dicen ustedes y listo, porque hoy tenemos que terminar esto de la 376 de la parte de alumnos ANEAES, que son alumnos con necesidades educativas especiales, pero que hablamos un poco de retraso, hablamos un poco de falta de maduración, de proceso. La clase que viene voy a dar esto, pero con la parte de altas capacidades, que es otro tema, porque también así mismo, pero si acá miramos para atrás, en el otro vamos a tener nosotros altas capacidades, es un poco para la adelante, porque tenemos enriquecimiento curricular, tenemos hasta adelantamiento de grado, etcétera. Sí. Y miren un poco, Adelina. Pedro, no sé si vos ya tenés este instrumento de apoyo 1 en ASI. Bajar un poco. Y miren, acá te habla. Expresa sus ideas de forma clara y precisa. ¿Entendés? Y ¿acaso no podemos aplicar nosotros al caso JP? ¿Sí o no? Audelina. ¿Y por ¿Se qué no? acuerdan? El Claro. alumno de Elisa. Sí. El alumno habla bien. Claro. Se expresa en forma clara y precisa. ¿Sí Sí. o no? Se puede. ¿Tiene buen vocabulario? Elisa Sí. dice que sí. Elisa dice que Comprende sí. las ideas y ahí Elisa ya no nos dijo mucho. Pero me entienden, los mismos materiales, colegas, se usan. Sí. Vean de las ASABM. Y dense cuenta, por eso ustedes son especialistas. Yo sé que la compañera Elisa se le fue nomás la luz. Especialista en guaraní. No sé quién de ustedes, por ejemplo, es especialista en lengua castellana. Pero la lengua castellana primero está en Etaú, el correcto, el que demuestra riqueza de vocabularios. Primero es la competencia lingüística oral y luego viene la escrita. Sí. Bueno, entonces, Sí. pregunto, algo que quieran saber, que necesitemos aclarar. ¿Qué me dicen, colegas? Sonia, te escuchamos. No, que era que este formulario de criterios está muy bien para el chico JB, ¿verdad? Porque JP, porque él repetía correctamente y tenía, es decir, que en forma oral él funciona. Eso nomás diría. Después, Sí. un punto que acuerdo con la familia, eso era entre el director específicamente el que tiene que hacer, el que tiene que firmar ese acuerdo Sí. Mira, con Sonia, los padres. yo te puedo enviar de vuelta. Yo, mi reina, ya les pasé, pero yo les Sí, envié para mí esto es un flujograma. ¿Me entendés? sí, Porque sí, he es visto, una, he visto, profe, por eso te voy a estoy volver a preguntando. enviar. ¿Me entendés? Sí, Es un flujograma porque el problema, mi querida Sonia, es que todo tiene un proceso.
Y ¿sabes sí, por qué tiene proceso y por qué me preocupo por ustedes? Porque esto ya es un expediente y sí, expediente tiene que correr con cuando ya es algo judicial. tiene que Entonces, Sonia, circular, sí, sí, tiene que circular, tiene que estar en movimiento. Porque, en por ejemplo, movimiento, atendeme, en el calendario dice mi hija que vos tenés casi 30 días hábiles y ya está el calendario del ministerio y dice retroalimentación, sí, ¿verdad? Y después ya es desarrollo programático. Pero sí, es lo que la compañera Elisa nos dijo, por el sí, atraso en los kits escolar del ministerio, en vez de sí, tener un mes de, ¿cómo te decir?, de exploración y de no usar los cuadernillos, tuvimos 2 meses sí. y ahora se cambiaron todas las fechas Y ya porque el estamos con los propio MEC, exámenes, y claro, profe. y el MEC nos obligó, mi hija, si ellos fueron los que Sí, una entregaron cosa tarde. de loco. Pero, Es ¿me una, entendés? sí, Entonces profe, vos, Sonia, tenés que saber defenderte. O sea, hay que dejar por lo menos un acta que diga, miren, en esta institución, por sí, no tener todos los niños el kit, no se pudo desarrollar contenido nuevo sí, recién a partir de tal fecha. Y exactamente, eso justamente. afecta a los exámenes, afecta al calendario escolar, afecta a tu proceso anual, porque ni en Sí. pedo, Sonia, vos vas a llegar al 100% de contenidos para No, noviembre. no, Y no vamos a noviembre llegar. es un mes perdido. A mí me encantó, profe, la clase y sobre todo yo doy formación ética en el Mm. séptimo, octavo y noveno grado. Y tengo alumnos en el séptimo grado que tienen el problema de que no leen y cosas así. Pero yo entonces, ¿qué hago? Un adecue, por ejemplo, ¿es bueno respetarle a tu mamá y a tu papá? Le pregunto, ¿verdad? Sí. Eh, ¿De dónde sos? ¿Te gusta Pero, vivir en Paraguay? pero ¿Verdad? atendeme, Sonia. Esa Sí, también es mi área y yo amo ese área. sí, Atendeme bien. Mira, sí. Sonia, ¿en qué nivel vos, si le vas a hacer en primer ciclo, el área se llama vida social y Vidas trabajo, y trabajo. ¿verdad? Y puede ser que algunos niños estén recién en ese nivel, por más que estén en séptimo o octavo, pero con algunos vas a usar de segundo ciclo, donde se empieza a dar qué es ética, ¿Qué la es? diferencia entre ética y moral, Sí, ¿me entiendes? Y más que nunca, Sherayu, vos vas a usar el artículo 73 de la Constitución, porque exactamente. la ética del Paraguay, la forma de convivir, viene de los valores de la Constitución. Sí, Y lo importante que él tiene que saber, por eso una de las pocas cosas buenas que yo digo que hace este Peña, es de que el 20 de junio vamos a celebrar el Día de la Constitución. sí, que se quitó allá por el 2001 más o menos. Sí, Antes se recordaba nomás el Día de la Constitución. sí. Y bueno, y tenemos porque la Constitución, por ejemplo, puede ser que vos, mi reina, trabajes en un colegio público, en un subvencionado, en un privado, sea un colegio religioso, también se le va a enriquecer su programa con cultura religiosa o Biblia o lo que sea, Sí, pero igual él tiene que saber que como paraguayo lo que consagra la libertad religiosa en nuestro país es la Constitución. sí, el artículo 24 yo le enseño. Y sabes que una anécdota nomás, una vez le di a unos niños, le di el artículo tal de la Constitución Nacional, porque se regaló la Constitución Nacional en mi colegio. Y entonces le digo, y viene un papá, me dice, yo no sé para qué le pusiste que ellos tienen que hacer un trabajo de esos artículos, que esto, que aquello. Te digo nomás la ignorancia hasta qué va, Claro, ¿verdad? Y le digo, no, pero es muy interesante que sepa esos artículos, le sí, digo, ¿verdad? claro. Le explico.
de la prohibición de hacer justicia por mano propia, de la Sí, libertad religiosa y la ideológica. Y me dice, pero es que es demasiado para darle a un alumno, me no, dice. Y yo le digo, no, no puede ser. Le digo, y sigo poniendo en y mira, clase mira, de Sonia, trabajo, le digo, mira, ustedes me van a traer comprensión. Explica con tus palabras qué entendiste del artículo tal, le pongo. claro, Porque porque como, te digo lo más que hasta al atendeme, propio Sonia, padre tenemos que convencerle de que tienen que aprender. pero Sonia, este caso que yo les puse, ¿verdad? Sí, Hubo una denuncia y la CODENI de Hernandarias le envió una nota intimando, ya no él lo ni comunicando, no, no, intimando al padre de familia con nombre y apellido que le debe de vacunar a sus hijos. sí. ¿Por qué? Porque yo no sé, no puedo juzgar la Itabuetereí, no conoce de salud, no O sé los si antivacunas o los también tenemos. antivacunas, ¿me entendés? Ese es todo Pero un tema. la vacuna es un derecho y el Estado tiene que. Imagínate que a un niño no le ponga la polio, ¿verdad? Y Sí, haya un brote de polio y se quede paralítico. exactamente. Del ¿Cuánto? sarampión nomás luego. Y No, bueno, acá ya no hay más sarampión, ya no se le pone más contra el sarampión. Así que te dicen la gente pro. y no, Sonia, yo a mí me tocó pelearme duro con unas mamás por el tema del HPV. Sí, de papiloma también. Bueno, En el y yo le colegio dije, religioso que estoy, o sea que le dijeron, ¿cómo las hermanas van a permitir que se ponga esto? y las Así, primeras que se van a poner son las hermanas. Porque el papilómago, yo te voy a explicar, Sonia, atendeme bien. No, sí, te Sonia, escucho. mira, yo entiendo, mi mamá murió de cáncer, Sonia. Mi abuela, con la que yo me crié, porque yo soy orgullosa de esta abuela, se murió de cáncer. Y Sonia, ese papiloma no es ni siquiera por Ajá. usar, por relaciones sexuales. Sexual, Ese es no, por esa usar es- la misma toalla, el mismo baño. Sí, Y bueno, ¿entendés? Entonces, ¿cómo vas a dejar que tu hija se muera de un cáncer, de algo prevenible? Porque ese sí. papiloma no es solamente por casos de Transmisión sexual. relaciones, no es una ITS. ¿Me No, entendés? Ese es sí, por el uso del baño, común del baño, por el uso de la toalla, por eso se transmite. sí, terrible. Pero Bueno, como te digo, es una lucha, porque yo justamente nomás en relación a los artículos que siempre doy y la no, vacuna, ¿cómo van a dar se llama eso? Jamande, de grupo, pero yo discuté en una reunión y estaban unas monjitas acá de San Lorenzo. Jayarache, hermana, decime, vos te pusiste la vacuna contra el papiloma. Sí, dice la hermana Joa Putambaite. Y le dije, Mm, disculpame, hermana, porque vos sos una monja, sos la esposa de Cristo, eres y vos te pusiste contra el papiloma porque yo no puedo pedir que a las niñas se le vacune. O pues sí. que a la monja o cambiado mi directora. Porque la misma directora era la que no querían la vacuna. ¿Me Qué entienden? bien, sí, Vacunar es un acto de amor. Y yo estoy convencido de eso, chicas. sí. ¿Me entienden? Entonces, por eso les digo, en este momento nosotros tenemos que ver que el Estado va a asumir. Por eso me preocupa. Yo sé que es la cultura. Es una cultura y reglas culturales. Esto que decía Audelina, que decía la compañera. Pechan temas. Pero el problema es que esto es una mala cultura, son antivalores de nuestra cultura. No todo es lindo de nuestra cultura. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que educar. Bueno, gente, llegamos a la hora. Sé que tendrán frío. Les agradezco mucho por su presencia. Cualquier cosa, ustedes, nosotros saben bien que les vamos a responder. Y ahora, la próxima clase, ya les digo, los mismos materiales. Pedro, pasale en el Word, por favor, para que le puedan poner logo, eso es el que está ya en Word, los ajustes de la 356
y vamos a ver la clase que viene, altas capacidades. Que lo mismo es un alumno ANEA. Pasale este documento de hoy, ahora. Y sí. Pero pasale ya así, porque ya algunas ya saben usar ese PDF. ¿Entendés? Y después le pasa en Word también. Y entonces, miren, está hecho, traído del ministerio para que ustedes le puedan pedir a alguien que entienda más, que le ponga el logo de su institución, todo eso. Saben bien, la parte izquierda corresponde a lo nacional y la parte derecha corresponde a lo institucional. Pueden usar como quieran. Si no hay preguntas, dudas o aclaraciones o cualquier cosa, me escriben. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profe, Hasta el gracias. lunes. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes, Leti. Dale.